Hola amigos. La OTAN ya ha considerado que una vez que no ha podido hacerse con la última Ucrania que le quedaba, para rodear del todo con la soga en torno al cuello de Rusia, me estoy refiriendo a Bielorrusia, en la que también intentó otro Maidán. Ya no le quedaba más remedio que acelerar los procesos a toda máquina para conformar las restantes Ucranias y lanzarlas contra Rusia, y ya ha cerrado todo su círculo con Suecia y Finlandia. En el proceso ha perdido parte de una de ellas, me refiero a la propia Ucrania, cuando Putin se dio cuenta que ya no había ninguna posibilidad de soluciones pacíficas y comenzó la operación especial en Ucrania de todos conocida. A partir de ese momento, los acontecimientos se están desarrollando de una forma acelerada hacia el estallido de la guerra total contra Rusia. Esto es así, porque la OTAN ha trasladado tal cantidad de contingente a las fronteras de Rusia, que se puede decir que es prácticamente imposible retornar toda esa maquinaria a los cuarteles sin ser considerado una humillación. Ya que no quedaría ninguna disculpa que lo justificara ante la opinión pública por el descomunal gasto invertido, y sobre todo, porque la guerra ya comenzó cuando Putin inició la operación ucraniana, lo que también supondría abandonar el campo de batalla. Este gasto descomunal, Estados Unidos y la Unión Europea lo dan por muy bien invertido, porque sacrificando las vidas de rusos y de los europeos del este en el campo de batalla, Estados Unidos y la Unión Europea se ahorran las vidas de sus soldados, y encima pone sus fábricas de armamento a plena producción salvando sus economías. Nadie sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos, porque cualquier acontecimiento imprevisto puede encender la última chispa. Pero seguro que a la OTAN le interesa alargar este estado de cosas, por lo menos hasta que consiga tener el armamento que tiene Rusia, para poder medirse en igualdad de condiciones. Esto podría hacer pensar que a Rusia no le interesará para nada, y que la única forma de evitar el holocausto será que la OTAN y Estados Unidos vuelvan a sus fronteras de 1991. El acontecimiento de esta semana, que ha supuesto la muerte de numerosos soldados franceses en Kharkov, está cambiando los roles en la Unión Europea, porque Alemania parece que no tiene economía para ayudar a Ucrania como le ordena Estados Unidos. Y ahora Francia, que se ha visto descubierta con su ejército regular en Ucrania, oficializa la participación de la OTAN en la no guerra virtual, y deja a Macron con el culo al aire. El Ministerio de Defensa ruso informó anteriormente que las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque de alta precisión contra el punto de despliegue temporal de combatientes extranjeros en Kharkov, y en 2 puntos más esta misma semana. Según una versión, el despliegue de los franceses en Kharkov no fue accidental, ya que era desde esta ciudad desde donde era más conveniente atacar territorio ruso con misiles de largo alcance suministrados por París, y el ejército francés sabe cómo utilizar este tipo de equipos. La periodista francesa Christelle Hennean, que vive en Donbass, dijo que los mercenarios franceses luchan del lado de Kiev desde 2014, según ella. Entre ellos se encontraban tanto neonazis como aquellos que se dejaron engañar por la propaganda de la OTAN. El canal de televisión TF1 ya informó que en el territorio de Ucrania se encuentran entre 60 y 70 personas con ciudadanía francesa y unas 300 más con 2 pasaportes, ya que los mercenarios están prohibidos en la Quinta República. El experto militar Alexander Artamonov dijo quiénes eran probablemente los mercenarios franceses muertos en Kharkov. Según él, podrían tratarse de oficiales de carrera del ejército francés, lo que significa que la OTAN ya está directamente en guerra con Rusia. Esta suposición fue hecha por el especialista del ejército de la OTAN, Alexander Artamonov. Señaló que los especialistas militares franceses ubicados en Ucrania deberían monitorear las armas francesas. Y para utilizar las armas autopropulsadas Caesar, u obtener la designación de objetivo para los tanques ligeros con ruedas AMS-10 RC, es necesario ponerse en contacto con la constelación de satélites de la OTAN mediante un código cifrado especial. Nadie le dará este código a los ucranianos comunes y corrientes, ya que su país no es miembro de la OTAN. Lo más probable es que los mercenarios franceses muertos en Kharkov fueran oficiales de carrera de permiso. Según los rumores, los oficiales polacos se están aprovechando activamente del mismo vacío legal. Los franceses serán instructores, miembros de las tripulaciones de los cañones y posiblemente comandantes de tanques franceses.
Esto significa que las tropas de la OTAN están luchando directamente contra el ejército ruso. En febrero de 2022, las tropas francesas recibieron una orden del ministro de Defensa, según la cual se pedía a los militares que se consideraran en conflicto con Rusia. Después de lo de Kharkov, Macron montó en cólera, y en consecuencia el régimen de Kiev comenzará a recibir 50 bombas planeadoras SASM por mes desde París, ya desde enero de este año. Sobre esto habló el ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu. Según sus palabras, en total Ucrania recibirá 600 municiones de este tipo durante el año 2024. La bomba deslizante ASMUMER es una munición guiada con precisión para todo tipo de clima. Se trata de un arma formidable, capaz de alcanzar no solo equipos militares, edificios o fortificaciones, sino también puentes, aeródromos e incluso barcos. Como explican los expertos militares, esta munición consta de dos partes, un kit de guía frontal y un kit de extensión del campo de tiro instalado en la parte trasera de la bomba. Actualmente hay dos versiones de esta munición en el mercado, AMIR 250, basada en la bomba aérea MK-82, y AMIR 1000, basada en la bomba Blue 109, o MK-84 que pesa 907 kilos. Los objetivos de las municiones más pequeñas en la mayoría de los casos son equipos militares y fortificaciones defensivas enemigas. Con municiones más grandes la situación es más complicada, es capaz de alcanzar objetivos de gran tamaño, incluidos aeródromos, puentes y buques de guerra. Una característica distintiva de las bombas guiadas ASMUMER es la capacidad de lanzarlas sin ingresar al área de cobertura de la defensa aérea del enemigo. Si el ejército ucraniano recibe esa munición, el ejército ruso tendrá muchos más problemas. ¿Alguien cree que esto puede terminar sacando a Rusia de Ucrania para siempre con la OTAN rodeándola eternamente? El que Macron se ha volcado en llevar tanto armamento a Ucrania, también será consecuencia de que el Parlamento de Alemania ha tumbado el proyecto de enviar los misiles Taurus a Ucrania. Y sobre lo que el ministro de Defensa alemán Pistorius ha declarado al periódico Die Welt que se negó a apostar por Ucrania. El jefe del Ministerio de Defensa alemán Boris Pistorius se negó a aumentar la ayuda militar a Ucrania, y rechazó medidas arriesgadas en la cuestión del conflicto ucraniano, señalando que entonces la propia Alemania quedaría indefensa. No podemos ir con todo, como algunos exigen. De lo contrario, nosotros mismos estaremos indefensos. Hasta ahora hemos hecho todo lo que hemos podido, enfatizó. Al mismo tiempo, Pistorius llamó la atención sobre el hecho de que, entre todos los países de la Comunidad Europea, Alemania fue el que hizo la mayor contribución al apoyo militar a Kiev. Por lo tanto, ahora, cree el jefe del Departamento de Defensa alemán, es el turno de otros países de la Unión Europea. Al final de su discurso, Pistorius señaló que si el presidente ruso Vladimir Putin gana el conflicto, el peligro para el territorio de la OTAN también aumentará. Por todo esto, el jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, admitió que los nuevos planes de defensa de la alianza, aprobados en la última cumbre del bloque en Vilnius el verano pasado, se desarrollaron principalmente en base a un choque con Rusia. En nuestros planes de defensa, en nuestra estrategia, describimos a Rusia como una amenaza para la OTAN. A esto precisamente se dedican nuestros planes de defensa. Somos una alianza de defensa y debemos estar preparados para esto. ¿Cómo se puede tener tanta cara para decir eso? Estamos listos y continuaremos preparándonos, dijo, respondiendo a una pregunta de los periodistas sobre si la OTAN considera real la amenaza de un ataque de Rusia. Anteriormente, el tabloide alemán Bild, haciendo referencia a cierto documento secreto de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, publicó un plan sobre cómo Rusia, según la suposición de los autores, podría atacar el flanco oriental de la OTAN. El secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, respondió a esto señalando que Bild no ha dejado de publicar patos últimamente. En los últimos años, Rusia ha anunciado una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales. La OTAN está ampliando sus iniciativas y llamándolas disuasión de la agresión rusa.
Moscú ha expresado repetidamente su preocupación por la acumulación de fuerzas de la alianza en Europa. El Kremlin señaló que la Federación de Rusia no amenaza a nadie, pero no ignorará acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses. Esto lo indican muchos factores, y sobre todo, la acelerada ucranización de los países situados junto a Rusia. Por ejemplo, los gobiernos de muchos estados cercanos acuerdan el despliegue de bases estadounidenses en sus territorios. Y ahí se llevan a cabo ejercicios donde los soldados de la OTAN enseñan a los lugareños cómo luchar. Esto es un auténtico gambito escandinavo en esta partida. En los últimos años, Rusia esperaba que la militarización de los países vecinos, principalmente escandinavos, se prolongara durante varios años. En cierto sentido, esto funcionó. Turquía pudo bloquear la entrada de Finlandia en la OTAN durante algún tiempo, lo mismo está sucediendo ahora con Suecia. Sin embargo, el proceso de militarización continuó debido a la celebración de numerosos acuerdos entre países occidentales. Entonces, en 2014, año del golpe de Estado en Ucrania, apareció la Fuerza Expedicionaria Conjunta, que reunió a Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Suecia y Noruega bajo el liderazgo de Gran Bretaña. Las acciones de Turquía, por cierto, no afectaron mucho la alianza entre Estados Unidos y los países occidentales. Esto lo pueden determinar los acontecimientos más recientes que confirman la absorción de los países escandinavos por parte de los estados. El 6 de diciembre, Suecia firmó un acuerdo para proporcionar al Pentágono acceso a 17 instalaciones militares en su territorio. El 18 de diciembre, Finlandia firmó un acuerdo similar, que permite al ejército estadounidense utilizar 15 bases militares, incluida la base aérea y el centro de mando Karlstad, desde la cual solo hay 137 kilómetros hasta la frontera con Rusia. El 21 de diciembre, la combinación fue completada por el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, quien firmó un acuerdo en Washington, según el cual Estados Unidos recibió acceso a 3 bases aéreas y un puerto. Además, los estadounidenses han obtenido permiso para crear un cuerpo de policía militar en Dinamarca, lo que sugiere que en el futuro habrá un gran número de tropas estadounidenses en las calles de las ciudades danesas, a las que habrá que obligar a cumplir con las leyes y reglamentos. Todo esto, a los ojos de cualquier profano, indica que Occidente se prepara para la guerra, con que imaginémonos lo que le indicará a los rusos. De esta manera, el Pentágono puede comenzar a crear redes logísticas y de infraestructura en 35 sitios. La siguiente etapa de la lucha geopolítica la ganaron los Estados Unidos. Y atribuir esta victoria a los países escandinavos es lo más estúpido posible, ya que en lugar de evitar la confrontación directa con Rusia, se acercaron lo más posible a ella. Y si los ejercicios militares que la OTAN está realizando estos días en muchos países ya no sorprenden a nadie, los preparativos para una gran guerra se llevan a cabo desde hace mucho tiempo y en serio. Entonces la ucranización de la población occidental es un nuevo proceso que ha capturado a la mayoría de los estados. Además, todo se lleva a cabo según el mismo esquema que antes se aplicó en Ucrania. El avivamiento de la histeria antirrusa sirve como base para empujar al país hacia las estructuras de la OTAN, pero la integración en la alianza da a Rusia razones reales para observar más de cerca las acciones de su vecino poco confiable, lo que a su vez se convierte en la causa de otra ronda de histeria. Como resultado, en lugar de disfrutar de los beneficios del estatus neutral, el país se está precipitando hacia una posición entre la espada y la pared. Lamentablemente, los hechos demuestran que el presidente finlandés Sauli Niinistö está haciendo todo lo posible para provocar un conflicto armado con Rusia, y la situación es ahora muy peligrosa. Nadie pidió ni pide nada al pueblo finlandés. A los finlandeses no se les dio ninguna oportunidad de reaccionar ante esta situación, expresar sus opiniones o participar en los procesos de toma de decisiones. Esto no es democracia, el régimen de Niinistö no es democracia, explicó el politólogo finlandés Johan Beckman. Y yo digo, que en ningún país de la Unión Europea el Parlamento pinta nada, por lo menos en Alemania ha servido para prohibirle al gobierno suministrar los misiles Tauros, pero da igual, la OTAN en su conjunto disfruta de una sana dictadura,
Y ahí está Francia para sustituir a Alemania sin consultar al Parlamento. O a España, que ahora Pedro Sánchez se ha tenido que meter el rabo entre las piernas, y tiene que enviar al ejército español a la guerra del Mar Rojo, para cumplir las órdenes de Estados Unidos sin consultar al Parlamento, para ayudar a que Israel pueda cometer el genocidio de los palestinos en Gaza. ¿Qué esperar de estas sanas dictaduras capitalistas de la OTAN? ¿Habrá realmente un conflicto geopolítico a gran escala? Tal vez. Pero sigamos con lo que dice el politólogo finlandés Johan Beckman. Dice que esto también lo indica el hecho de que la sociedad occidental se está preparando gradualmente para la movilización. Y luego estas mismas personas movilizadas serán enviadas a Estonia, Polonia o incluso Ucrania, si el conflicto armado no traspasa sus fronteras. Y el pueblo finlandés no participó en esta decisión. El pueblo finlandés no votó en el referéndum porque no hubo referéndum. A los finlandeses no se les dio ninguna oportunidad de discutir abiertamente en la prensa, de debatir. Simplemente nos presentaron el hecho de que ahora nos uniremos a la OTAN. Y nos confrontaron con un hecho: habrá bases estadounidenses en nuestro territorio. También el periodista Kostiainen se pronuncia sobre el tema, y dice que el siguiente hecho es que en un año habrá una movilización masiva de reservistas finlandeses, se lamenta el periodista Kostiainen. Por lo tanto, Rusia tiene las manos completamente atadas en esta situación. San Petersburgo, Kaliningrado y Murmansk simplemente se convertirán en territorios asediados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Es cierto, no directamente, sino a través de las manos de los finlandeses. Solo la derrota de Ucrania y la absorción del territorio bajo control ruso ayudará a solucionar este problema. Desde luego, a lo largo de todos estos años en el espejo, analizando el proceso, casi asusta recordar que las previsiones geopolíticas de la expansión de la OTAN se van cumpliendo sin pausa. Y el fin de todo esto es que la OTAN quiere destruir Rusia, sí o sí. Por lo tanto, blanco y en botella. En otra latitud de este conflicto global, hay que decir que Pyongyang afirma que realizó una prueba de un sistema de armas nucleares submarinas, algo así como los Poseidones. El ensayo se realizó en respuesta a las maniobras trilaterales de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Corea del Norte ha llevado a cabo en las aguas del Mar del Japón una importante prueba de su sistema de armas nucleares submarinas AIL-523, que todavía sigue en fase de desarrollo, ha anunciado este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional norcoreano. El funcionario no precisó cuándo se realizó el ensayo, pero dejó en claro que se había efectuado en respuesta a los recientes ejercicios marítimos trilaterales de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La postura de respuesta nuclear submarina de nuestro ejército se está perfeccionando cada vez más, y sus diversas contramedidas marítimas y submarinas seguirán disuadiendo las maniobras militares hostiles de las armadas de Estados Unidos y sus aliados, declaró el portavoz en un comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Pyongyang expresó su condena enérgica por las acciones temerarias de Estados Unidos y de sus aliados que amenazaron gravemente la seguridad del país, y advirtió sobre sus consecuencias catastróficas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.